Scaroni. Ahora vamos a tener un espacio para la discusión sobre los temas que han sido expuestos. Les voy a pedir que quienes soliciten el uso de la palabra se identifiquen en primer lugar y en segundo lugar sean breves en sus preguntas o en sus contribuciones o sugerencias. El doctor Haro me ha pedido el uso de la palabra. Yo quiero felicitar a los ponentes, especialmente a Fernando, muy completo. Y tangencialmente, él mencionó a los surumistas. En el colegio médico estamos recibiendo las quejas de la tragedia que significa ir a caseríos y ciudades en donde ni siquiera tienen cama para dormir, ni luz ni agua. Yo quisiera que los expertos en atención primaria de salud me puedan decir qué solución le damos al SERUM. Primero vamos a escuchar las preguntas para que podamos aprovechar más el tiempo. El doctor Burstein. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a los panelistas por haber traído este problema y a la Academia Nacional de Medicina. Y naturalmente me adhiero también a los homenajes al doctor David Tejada. Un poquito más fuerte, doctor. Quisiera hacer una pregunta en relación con lo expuesto. ¿En qué país, esto del alma ata es una doctrina, es un planteamiento de carácter universal? ¿En qué país en el mundo se ha aplicado exitosamente los principios que se exponen en el alma ata? ¿Existe? Ha habido dos polarizaciones en la época que se hizo el alma ata: el mundo socialista y el mundo capitalista. El mundo socialista teóricamente invertía todos los recursos económicos, no sacándolos de las personas, sino del Estado para dar la prestación de salud. En el mundo capitalista son las empresas aseguradoras las que tienen con un criterio de lucro la atención de la salud. Eso se ha diferenciado. ¿Cómo ha evolucionado en el concepto que ustedes tienen con la experiencia en los países socialistas y en los países capitalistas esa atención integral de la salud? Y una última pregunta. Nosotros tenemos aquí en el colegio médico un seguro médico familiar. Seguro médico familiar que está ajustado estrictamente a las condiciones de los seguros del régimen capitalista. Es una atención individual, el médico no se le paga, los que dan atención, no da medicamentos, y no hay absolutamente ninguna proyección familiar de la atención que se da o sea, el colegio médico, nuestra entidad representativa, no da en su atención médica familiar los elementos principistas y la atención principista que nosotros estamos pensando que debe aplicarse en el país. ¿Es un buen ejemplo? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Antes de... no sé si alguno de los señores, bueno, como no hay otra persona, perdón, la doctora García Llosa. Sí, felicito a los ponentes, pero realmente especialmente a la doctora Patricia Polo, porque nos ha hecho ver lo complejo que es la aplicación de todo lo que significa atención primaria de salud y el trabajo que eso significa. Y quiero hacer una pregunta concreta a ella, que es respecto a qué resultado cree que hubo, pero así bien real, en el PROFAM. Sirvió, sé que solamente se hizo la primera etapa, después hubo un intento de hacerlo virtual en los últimos años, pero cree que es un programa que debería seguir, que las universidades con facultades de ciencias de la salud se deberían comprometer seriamente en esto. ¿Alguien más? Antes de que puedan intervenir los señores ponentes. Bueno, el doctor Pacheco, el doctor José Pacheco Romero, para que conste en la… Gracias, doctor Armenio, muchas gracias. Felicitando también las exposiciones excelentes, y la doctora justamente me gustaría preguntarle cómo ha sido la receptividad. ¿Hay variación entre los lugares donde han estado? ¿Quiénes son más receptivos, quiénes menos receptivos? Gracias.
Bueno, ahora sí creo que vamos a hacer una ronda de quienes quieren contestar a las preguntas y a las contribuciones que se han escuchado. Doctora, tal vez usted primero. Bueno, las preguntas directas. Las respuestas también deben ser concretas. Sí, la respuesta concreta. En realidad, el programa de formación es una necesidad. El resultado fue positivo. El problema es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque todos sabemos acá que la formación tiene que ser continua. La formación no es hoy y mañana ya no tengo formación. Además, los recursos humanos se mueven rápidamente de un lugar para otro. Entonces, eso establece la falta de sostenibilidad, que se consiguió en Huancavelica, por ejemplo, al desarrollar el Profancito, ¿no? Que se dio continuidad en el tiempo y cada persona que ingresaba en esa red era capacitada en el desarrollo en el diplomado, ¿no? El problema con el diplomado también que se desvirtuó totalmente al virtualizarlo, perdón, ¿no? O sea, en realidad, la primera vez que se dictó, tanto por Cayetano, que tuve la oportunidad de participar, y con la Universidad San Marcos, fue bueno porque fue presencial, ¿no? Y fue un trabajo conjunto y articulado entre universidad, equipos básicos de salud y las regiones y ministerio, ¿no? Entonces, pero después, cuando se virtualizó, en realidad nosotros no es que la parte virtual sea mala, creo que como país no estamos preparados para ese tipo de formación, sinceramente, ¿no? Alguien da los exámenes, es el único que conoce de los módulos y todos los demás aprueban, ¿no? Y en realidad no se permitió la implementación y los cambios que deberían surgir cuando se tiene todo articulado para poder implementar las cosas que significan el desarrollo del diplomado, ¿no? Yo creo que sí, las universidades deberían apostar siempre por formar en el marco de la implementación de la atención primaria de salud, ¿no? Porque es necesario, más necesaria que nunca, como dicen los documentos de posición, ¿no? La otra pregunta fue… yo creo que la población tiene mucha receptividad, ¿no? La población tiene mucha receptividad en todo ámbito, en el rural y en el urbano. Creo que la receptividad, hablando ya del equipo de salud, es mucho mayor en la zona rural, ¿no? Creo que más bien, y eso es algo que no comprendo, creo que, bueno, tal vez el tipo de formación que tenemos hace que consideremos que el trabajo dentro de un consultorio, dentro de un hospital, es como… tener más clase o tener más conocimientos, y se desvaloriza muchísimo el trabajo comunitario, y creo que sencillamente los colegas se pierden la gran oportunidad de humanizarse, de llegar más a sus pacientes, a sus familias, ¿no? Y de recuperar el médico de antaño, ¿no? Que era un médico realmente loable, ¿no? Con mucha capacidad humana, con mucho profesionalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el plano profesional o en el plano de los equipos de salud. Eso más bien tiene mucha receptividad en otras profesiones de la salud. Estoy hablando de enfermeras, básicamente, ¿no? Que son las más preparadas para el trabajo comunitario. Puedo decir que de todas las asistencias técnicas, nosotros dimos muchas más asistencias técnicas en Lima, y fue donde menos resultados tuvimos en el marco de los equipos básicos de salud, ¿no? Y donde más resultados tuvimos fueron en las regiones y en las zonas rurales. Puede ser también porque las poblaciones son mucho más pequeñas y es mucho más fácil trabajar en poblaciones pequeñas que en poblaciones grandes, ¿no? Creo que en distritos grandes, por ejemplo como Lima, valdría la pena partirlos, ¿no? En partes más pequeñas para que pueda ser mucho más práctico trabajar la atención primaria de salud con ese enfoque, ¿no? En la parte operativa. Creo que de eso el doctor Fernando nos puede ilustrar un poco más, porque habló de los países justamente que tienen Sí. A ver, no, decirle una cosa, cuando este mismo tema, como lo expone la doctora, lo expuse recientemente en hay un foro de estudiantes de medicina
de las distintas universidades. Se reunieron hace poco tiempo en San Marcos, me invitaron, y luego de hablarles con ventaja sobre la doctora durante una hora, algunos decían que eso era más complicado que una intervención neuroquirúrgica de la más sofisticada. Pero es que es cierto, es que lo es. Si para nuestra generación no resulta fácil, a pesar de que hace 40 años se dio el mensaje exactamente igual, lean ustedes la declaración un poquito más amplia que como la ha leído el doctor Vildósola, y la van a encontrar totalmente vigente. Ahí fueron clarividentes, la vieron claramente, y 40 años después, que resulte innovadora, al contrario, nos resulta eso en contra. Quiere decir que no hemos sabido difundirla bien. Pero bueno, y ciertamente es complicado, y más complicado que la salud individual en cualquiera de las superespecialidades que hoy tenemos. Entonces, dicho eso, hay países donde han tenido largo tiempo para intentar desarrollar mejor esto. Efectivamente, en términos mundiales puede estar un poco el sistema de salud de China, puede estar el sistema de salud de China, puede estar el sistema desarrollado en países europeos, fundamentalmente España, Italia, Francia, Inglaterra, con el modelo Beveridge, que en realidad es el origen de esto, y hay que admitirlo. En el caso de América Latina, quizás los más antiguos han sido Cuba, pero por razones geopolíticas que todos entendemos, fueron un poco forzadas, no naturales, y Brasil a partir de la revolución del 78, pero con muchos problemas para sostener el SUS, y no ajeno a los problemas de distorsión y corrupción que luego se han extendido por toda la nación. Intentos muy limitados todavía en sus alcances, está a pesar del tipo de régimen que tiene Bolivia con el MAS, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Una cosa es lo que los bolivianos proclaman y otra cosa es lo que realmente logran, ellos mismos lo dicen, y en algunos casos El Salvador, pero muy feble, porque probablemente si cae el gobierno, que es un gobierno exguerrillero socialista, probablemente el proceso no se haya afianzado. Guatemala lo intentó un año a nivel de conjunto de país y fue insuficiente totalmente. Ya les comenté lo que pasó en Bogotá, en Colombia, y es una lástima porque era la expresión urbana de un modelo que esencialmente es rural en la mayoría de los países. Y con orgullo pues está el Perú, que tiene una ventaja sobre los demás países, que la experiencia que se intentó de Huancavelica llevar a Cajamarca durante un número X de meses, permitió hacer un comparativo que no existe en ningún otro país, que es la comparación del modelo nacional, en este caso el MAIS-BFC, con la propuesta de redes integradas de servicios de salud que recogen la esencia de lo que se plantea del cuidado integral de la salud para todos y por todos. No hay una comparación similar. O sea, la paradoja del Perú es que tenemos la herramienta, sabemos cómo se debe hacer, pero nadie es profeta en su tierra. Haber desaparecido la Estrategia Nacional de Salud Familiar, haber desaparecido la Estrategia de Promoción de la Salud, es una tragedia. Pero bueno, esas cosas suceden. Y en el Serum, simplemente decir que es una tragedia doble, doctor, usted lo dice, tiene la razón. No solo de un lado de los cuidadores, médicos, enfermeras, obstetrices, cirujanos dentistas, tenemos fallecidos en todas las profesiones y en los grupos técnicos, además de personal de planta. Pero es una tragedia también para las poblaciones que a veces reciben muy buenos serumistas y a veces reciben muy malos serumistas, que no están preparados para un trabajo humanizado, competente, capaz y eficiente con las poblaciones que luego atiborran los hospitales. Porque esos son los que van a terminar en los hospitales. Los que no fuimos capaces de atender humana, calificada, con calidez en esos sitios, y vienen a buscar en la palabra mágica hospital algo que no es cierto. Ustedes y yo sabemos que los hospitales terminan en tal situación que no son capaces de dar la atención que nosotros quisiéramos que dieran en el Loaiza o en cualquier otro. Nos sobrepasan, terminamos masificados como profesionales y como personas usuarias. Y entonces, ¿en qué se soluciona esto? Fácil, doctor,
decisión política, más presupuesto. ¿Para qué? Para que tengan buenas condiciones para poder desarrollar su trabajo. Pero también el apoyo de las universidades, como lo dijo la doctora Llosa alguna vez en una reunión en la OPS, modificaciones curriculares radicales, que hagan que nuestros compañeros de nueva generación salgan preparados para ese primer nivel de atención y no para hospitales a donde no van a trabajar de inicio, ¿no? A propósito de lo que se ha señalado respecto a los éxitos que se pueden haber obtenido acá en el Perú, creo que nos estamos olvidando de dos experiencias. Una es la del movimiento Richari, del doctor Manuel Núñez Butrón, que fue calificado él como el pionero de la atención primaria de salud, creo yo que en Alma Ata, y fue un hombre que tuvo mucho éxito en Puno, trabajó con bueno, entre otras cosas tenemos que tener presente que el Perú es un país multicultural y multilingüe, y entonces si uno no habla en el idioma de las personas, es imposible que en realidad lleguen a entender. También hay otra experiencia importante que es de los yachachi, o sea, los que enseñan. En el quechua, yachachi es enseñar, o sea, de los maestros que han estado trabajando en las provincias altas del Cusco. O sea, les hablan a las personas en su propio idioma. Pues. Uno no puede conocer a un pueblo si no habla su propio idioma, o sea, no conocemos nuestro mismo país, es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Eso es lo que quería destacar antes de... Me había pedido antes el uso de la palabra del doctor Pacheco. La intervención del maestro Zúñiga Busto a nivel de colegio médico. A ver, por favor, El colegio médico, doctor Zúñiga Busto, a través de la residencia, tiene un programa de bienestar social para el médico. Se llama FOSEMEF. Usted ha confundido. El CEMEFA, perdóneme que le explique, con el mayor cariño y respeto. El CEMEFA es un sistema familiar médico voluntario. De los 82,000 y pico de médicos, solamente estamos inscritos 8,000. Autofinanciado y sin fines de lucro. Y basados en el juramento hipocrático, el colegio médico no permite que los médicos le cobren a los médicos porque hay que tratarlos como hermanos. Y eso, para la gran mayoría, ya es una limitación. Sin embargo, el colegio médico ha refinanciado porque estuvo muy mal económicamente en la gestión del doctor Palomino. Y ahora está en azul, y ha refinanciado algo que es lo mejor para mí, el contrato con Oncosalud, y que beneficia no solamente ahora al médico, sino a su señora, a sus padres, a sus hijos y a sus nietos, doctor. O sea, hay que favorecer que este sistema de seguro voluntario sea mayor para tener más beneficios. Gracias. El doctor Pacheco ha pedido nuevamente el uso de la palabra. Gracias, doctor Garmendia. Y ahí dentro, en este caso de CEMEFA, sí da medicamentos, por ejemplo, para cáncer. Y en cáncer realmente los médicos que han sido atendidos están agradecidísimos porque realmente lo que han gastado es poquísimo, ¿no? Ahora, sobre el SERUMS, sí, el Consejo Regional 3 va a organizar una reunión sobre SERUMS y ojalá el Ministerio de Salud participe porque es la idea y que vea la cuestión de que tiene que conectarse con otros ministerios, ¿no? Trabajar en conjunto, que parece es la idea en este momento. Al doctor Vidloso y al mismo doctor Garmendia, quisiera preguntarles si en los planes de la Facultad de Medicina y en ASPEFAM se ha hablado sobre Alma Ata alguna vez, si se aplica en los planes de estudio. Ahí en la Facultad de Medicina, San Fernando, hay 5 escuelas justamente
si se ha podido aplicar. Bueno, yo siempre he dicho que San Fernando tiene 5 escuelas y administrativamente es muy complicado, pero académicamente es la facultad ideal para formar los equipos integrados de salud. Tenemos las 5 escuelas, todo el equipo junto, y no hemos sido capaces de lograr formar equipos de salud. Honestamente no hemos hablado de alma ata, pero el doctor Armendia y el que habla, cuando el doctor Armendia era decano de la Facultad de Medicina en el año 2001 al 2003 o 2004, no me acuerdo bien, yo era uno de sus asesores y conversamos justamente para ver, porque el curso de medicina interna de la facultad no tenía un capítulo de que los alumnos vayan a los postas y a los centros de salud. Y nosotros veíamos la necesidad. Y con el doctor Armendia se organizó una reunión, no solamente con los profesores, sino con los estudiantes, los representantes del Centro Estudiante de Medicina, los delegados, exclusivamente con los estudiantes de medicina, para tratar la necesidad de que ellos vayan a conocer el mundo real, no de los hospitales, donde no está la gran mayoría de problemas, sino de los centros de salud, donde están los programas de salud, etcétera, que es la esencia de la atención. ¿Y saben lo que me dijo los alumnos? Doctor, usted y el doctor Armendia quieren que nosotros seamos médicos de segunda. ¿Se acuerdan, Fausto? Fíjese la idea de los estudiantes, ¿no? O sea, la formación biologista está tan profundamente enraizada en el chip mental de los estudiantes que para ellos, como dijo la doctora, es como bajar de categoría el hacer la atención primaria de salud. Y entonces, por eso yo digo que el primer frente de batalla para cambiar la historia, muy bien, el ministerio puede hacer muchos programas y eso me parece magnífico, es cambiar la currícula de las facultades de medicina. Y hacer una etapa de transición, que ya lo he hecho Cayetano y San Marcos. Cuando he sido decano yo, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud y tuvimos 700 profesionales en 8 regiones haciendo una diplomatura que se llamaba Medicina Integral y capacitamos a 700 y pico de profesionales, no solamente médicos, también enfermeras. Porque como dice ella, las enfermeras son claves en esta atención primaria de salud. Entonces, el punto, como lo veo yo con la experiencia que he tenido, no solamente como profesor, sino también en el decanato, tenemos que cambiar la currícula. Es bien complicado, porque los alumnos ya están mentalizados de que para ser buen médico tienes que ir a un hospital. Entonces, ¿qué pasa cuando van al CERUM? Nosotros hemos hecho una encuesta a los alumnos que regresaban del CERUM para ver todos los problemas que han tenido y los vacíos de formación que han tenido. Porque si no hacemos eso, ¿qué vamos a mejorar? Si no sabemos dónde han estado las fallas. Hicimos una encuesta y la tenemos por ahí. Y eso es importante, todo lo que ellos han vivido y los han dicho hace 5 años. Entonces creo que también ese es otro aspecto que hay que hacer. Antes de querer reformar el CERUM, primero hagamos una encuesta de los alumnos del CERUM, cuáles son los problemas que han tenido, los vacíos de conocimiento y de competencias que han tenido para resolver los problemas. Porque a veces ellos están solos, ellos son la máxima autoridad de salud y tienen que resolver el problema. No pueden mirar atrás donde está el jefe que le puede decir, oye, haz esto. No, ellos tienen que, y la gente espera que ellos lo resuelvan. Porque algunas comunidades nunca han tenido un médico, ¿verdad? En su CERUM. Sí, bueno, efectivamente, yo simplemente quiero ampliar un poco. En ese periodo del año 2001 al 2004, intentamos, y lo hicimos, de que los alumnos fueran a los centros de salud. En el curso de medicina interna, era todo un mes para ir a los centros de salud de Lima. Hicimos un convenio, inclusive contratamos como profesores a los profesionales de esos centros de salud. Pero además de eso hemos hecho una experiencia con el tema de la violencia. Nosotros hemos ido a una diplomatura de violencia
que ha tenido mucho éxito, donde evidentemente hemos capacitado para más de 500 profesionales de la salud de todas las especialidades, y hemos ido a los sitios donde ellos trabajaban, y la diplomatura tenía, entre otras, además de que era presencial y no presencial, tenía que ser un trabajo. No era que los profesores iban a dictar clases, sino que los alumnos tenían que hacer programas relacionados a de cómo iban ellos a trabajar el día de mañana en el tema de la violencia, y realmente tuvo muchísimo éxito. Tal modo que yo creo que sí. Lo que siempre existe es que hay la famosa resistencia a los cambios, pues parece que es una cuestión psicológica que tal vez el doctor Perales nos puede explicar cómo es que hay una tendencia casi natural, instintiva, subconsciente de resistirse al cambio. Eso pasa en todos los... Uno quiere hacer un cambio y siempre hay y terminan agotándose el programa debido a esa situación. La doctora también quería... Creo que... Bueno, yo que trabajo familia les puedo decir que los hijos siguen el ejemplo de los padres, ¿no? Y siguen el actuar de los padres, no la palabra, sino el actuar. Entonces creo que en realidad debemos comprometernos en no perder esos espacios de familia y comunidad para el trabajo, porque somos ejemplo para las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Eso, debemos trabajar con nuestras familias y con nuestras comunidades, ¿no? Debemos desarrollar ese trabajo intersectorial que está dentro de la declaración de Alma-Ata. Debemos trabajar en el marco de esos enunciados, ¿no? Entonces, y enseñar justamente a los que formamos a trabajar en el marco de esos enunciados. Y creo que lo que mencionó el doctor Pacheco creo que debe ser un reto para el colegio médico, ¿no? Si tenemos un seguro o dos o no sé cuántos en el colegio médico debería ser uno de los que propicia un seguro en el que tenga médicos de familia y estos médicos de familia trabajen con sus asegurados en sus familias, en su casa, ¿no? Viendo los problemas y controlando a las familias de los profesionales médicos, ¿no? Excelente, ¿no? Deberíamos por todo, como se dice, por todos los sitios que podamos ingresar en este trabajo para realmente hacer posible el desarrollo de los principios de la Declaración de Alma-Ata, ¿no? Yo creo que evidentemente uno de los aspectos sustanciales en los cuales hay que poner mucho más énfasis es la atención en el primer nivel, en el primer nivel de atención. Y el otro es promoción de la salud, y así también resulta que no es más cara la atención y vamos a conseguir mayor bienestar. Entonces, en el colegio médico sí hay programas de promoción de la salud, en que pero nosotros, los mayorcitos, podemos ir a que nos hagan un chequeo, y eso es hacer promoción de la salud. O sea, sí, el colegio médico está realmente haciendo trabajo en ese sentido. El doctor Villalobos ha pedido el uso de la palabra. No, yo creo que en esto de la diplomatura a las regiones rurales se transforma no en una diplomatura, sino en una diplomatura, se diploma, porque realmente el paradigma del estudiante, como conversamos con el doctor Castro ahora, es hacer su residentado, mientras más sofisticado mejor, y de repente proyectarse a irse al extranjero o a hacer especialidades que le rindan mucho dinero, como, qué sé yo, pues cirugía plástica, ¿no? Sin menospreciar a los cirujanos plásticos. Entonces ya la diplomatura se ha desplomado porque el paradigma, y en esto estamos hablando de algún filósofo que ha hablado de los paradigmas del siglo XX, ¿no? De norteamericano, ya no es el mismo, pues ya no les interesa. Quieren hacer su residencia y ingresar a un sistema sofisticado en un hospital, mientras más sofisticado mejor, y si es en el extranjero, mejor aún. Entonces, los paradigmas son otros. Bueno, entonces yo creo que ahora vamos a dar término, me van a permitir hacer
algunas resumen o conclusiones. En primer lugar, creo que se ha expuesto muy bien los 10 puntos esenciales de la Declaración de Alma-Ata, en el cual, entre otras cosas, participaron 134 países, de los más diversos que puede haber, y 67 organizaciones internacionales, excepto China. Por eso probablemente, como ha explicado el doctor Salaverry, ha habido posteriormente una diferencia en el sistema de atención. China no asistió. Históricamente, esta conferencia de Alma-Ata se desarrolló durante la Guerra Fría, que comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial y termina aproximadamente con la perestroika y el cambio en el sistema político prácticamente de la Unión Soviética. Pero también hay que recordar que en esa misma época hubo una cantidad de gobiernos militares, particularmente en los países latinoamericanos. También se ha explicado cómo es que se eligió a Kazajistán para que fuera el sitio para que se realizara esta conferencia, que en realidad fue el resultado de esta bipolaridad política, ¿no es cierto? Un país que fundamentalmente es nómada y ganadero. En el Ministerio de Salud Pública se inició la implementación de la atención primaria de la salud a través de diferentes, partes de ese componente, que era la gestión a través de los municipios, la comunidad, el cívico, la parte de organización, de prestación y de capacitación. También ha quedado muy claro que para que un sistema o una propuesta diferente de atención tenga éxito, tiene que haber un trabajo multisectorial, porque sencillamente de otra manera no se va a tener éxito. Para que pueda haber sostenibilidad en estos programas, tiene que haber soporte político, porque de otra manera no es factible. Y también ha quedado claro que existe un divorcio, una dislocación entre lo que es la prestación de servicios de salud y la formación de recursos humanos. No solamente se refiere a los programas que puede hacer el Ministerio de Salud Pública, sino me refiero sustancialmente a la academia, o sea, las universidades. Tiene que haber un cambio sustancial en cómo se deben, evidentemente, formar los recursos humanos. Bueno, muchas gracias a los señores panelistas por sus muy importantes contribuciones. Y ahora pasamos a otro momento que es el homenaje al doctor David Tejada. Por lo tanto, yo creo que el presidente se tiene que hacer cargo de la mesa.